Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es María Clara Areta, soy la profesora titular de la Cátedra de Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy es miércoles 17 de junio y lo que vamos a trabajar es el concepto de cuerpo. El concepto de cuerpo dentro de la salud mental y guiados por el psicoanálisis. El concepto de cuerpo parece un concepto ya dado, ¿no? Digamos, cierta naturalidad que puede confundirse con el organismo. Bueno, ahí tenían un texto para que van a trabajar dentro de un ratito en el sentido de diferenciar en primera instancia organismo de cuerpo. El organismo es un conjunto, podríamos decir, anatómico, fisiológico, bioquímico, que se da en relación a ciertas cuestiones, a ciertos funcionamientos. Pero el cuerpo que portamos, el cuerpo en el que habitamos, no es ese cuerpo orgánico, sino es un cuerpo hecho también de la dimensión de lo que venimos trabajando tanto, que es el lazo social. Los otros nos hacen el cuerpo, digamos. Ese es el concepto de cuerpo erógeno traído por Freud, ¿verdad? La teta de la madre nos hace la boca, ¿no? Los esíbalos o nos producen el ano, digamos. El objeto es el que produce el cuerpo. Es muy interesante que no hay teoría del cuerpo que no venga antes del objeto. Y cómo entendemos el objeto, ese objeto que cede el gran otro. Y el gran otro es el que cumple función madre y función padre. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es un cuerpo orgánico, un organismo de lo que es el cuerpo. El cuerpo se va tallando con las palabras, el cuerpo se va tallando con las experiencias vitales, ya sean amorosas o al mismo tiempo experiencias agradables y desagradables. El cuerpo se va tallando mediante las experiencias de satisfacción y de dolor. Entonces, cada uno tiene un cuerpo en donde va a ser también territorio de las diferentes circunstancias de la vida. En ese cuerpo puede acontecer la enfermedad, como lo hemos visto en primer año con Susan Sontag, en el sentido de que, como dice Susan Sontag, maravillosamente uno viene con dos pasaportes, el de sano y el de enfermo, y dice ella que inexorablemente uno usa uno u otro a lo largo de su vida, ¿no? Uno y otro a lo largo de su vida. Así que la enfermedad también es una de los elementos del cuerpo, es una de las vicisitudes del cuerpo. Entonces, el cuerpo orgánico es un cuerpo, diría, casi mítico. ¿Por qué digo casi mítico? Porque nadie que esté en la cultura, tiene un cuerpo orgánico, tiene un cuerpo dado por la cultura. Entonces, ese es el punto en donde hoy vamos a pensar esta dimensión del cuerpo en sus diferentes vicisitudes. ¿Qué cuerpo podemos pensar? Podemos pensar el cuerpo en la neurosis, que es esa normalidad conflictuada de la neurosis. Podemos pensar el cuerpo en el costado más perverso, perdón, en el cuerpo más perverso de la beta del deseo, ¿no? Podemos pensar también en el cuerpo como enfermedad, ¿se entiende? Hay como varias circunstancias que tenemos que pensar con respecto al cuerpo, sobre todo pensando que ustedes van a ser médicos y están formándose como médicos y médicas. Bueno, en el territorio del cuerpo se pensaba antes en una palabra que un poco sintetizaba varios debates que se daban sobre el cuerpo, que era digamos, la palabra psicosomático. Es una palabra que resuelve ciertos conflictos, pero porque no ahonda ciertos conflictos. ¿Qué se definía antes por psicosomática? Se definía por psicosomática aquel padecimiento o enfermedad que, no habiéndosele descubierto causa orgánica, se le adjudicaba a lo psíquico. Miren, ustedes que son jóvenes y adultos también del siglo XXI, obviamente si el asma era como determinante de lo que sería una enfermedad
particular, paradigmáticamente psicosomática, bueno, una vez que se descubrieron cuáles son bioquímicamente las reacciones que se dan en el asma y se encuentra la bioquímica de eso, uno va a encontrar la causa en lo orgánico. Entonces, quiere decir, esa definición de que la enfermedad psicosomática era aquella en donde no se le encontraba causa en lo orgánico, está, digamos, ha sido superada y me parece que es un conflicto que, digamos, es es un debate que debe darse y es una explicación que debe pensarse, ¿no? Desde el psicoanálisis entendemos que todos nos vamos a morir, así que la muerte le va a ganar a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque a medida que nos enfermamos, una de las cosas que dice el texto que ustedes tenían para leer, que es cuerpo a cuerpo, es que justamente la batalla de la enfermedad hace que nuestro cuerpo, en el cual nos ponemos un arito o en el cual decidimos cómo maquillarnos o no maquillarnos, en el cual decidimos cómo usar el pelo o la ropa o todo lo demás, es el cuerpo erótico, es el cuerpo social, es el cuerpo que se usa, digamos, para lo que sería el goce. Entonces, en ese momento, cuando la enfermedad orgánica empieza a tallar, el cuerpo se va deserotizando y va siendo más cada vez dueño, el discurso médico va adueñándose de ese cuerpo. No es porque el discurso médico sea malo, porque esa es una ingenuidad también, es una tontería pensar eso. Bueno, el discurso médico va avanzando sobre las personas que tienen alguna enfermedad y que requieren que las curen. Entonces, bueno, es una situación en donde, bueno, uno va a demandarle al médico que lo cure, y para demandarle al médico que lo cure va perdiendo ciertas particularidades. Entonces, lo que antes podía ser el cuerpo erótico, el cuerpo del orgasmo, el cuerpo del nerviosismo, el cuerpo de la emoción, el cuerpo de la tristeza, podemos ver el cuerpo tanto en la histeria, con el ataque histérico, con el deseo insatisfecho, el dolor de cabeza, el cuerpo del síntoma neurótico es el cuerpo de la metáfora. Ese es el cuerpo del síntoma neurótico. El cuerpo en el síntoma neurótico, ya sea en la histeria, que es paradigmáticamente su mecanismo, la conversión, como ya lo hemos explicado, también puede verse en el nerviosismo y la ansiedad, en la neurosis obsesiva o en el ataque de angustia que puede darle al fóbico. Así que el cuerpo, o en la neurosis de angustia o la emergencia de angustia, participa constantemente de las vicisitudes del psiquismo. No se puede dejar de hablar del cuerpo cuando se habla en psicoanálisis, ¿sí? Entonces podemos pensar que el cuerpo en su normalidad, bueno, el cuerpo será, digamos, de alguna manera trabajado, estimulado, amado, querido, desechado, lastimado por aquellas personas que tienen impulsiones, por ejemplo. Y tenemos ese cuerpo que es el cuerpo de la estructura neurótica. El cuerpo de la psicosis es otro cuerpo, porque ahí ya a veces se pierde la dimensión del cuerpo erótico armado por la neurosis y por la represión, y estamos en presencia de un cuerpo que empieza a sufrir las vicisitudes de la alucinación, del aparato de influencia, de las alucinaciones verbomotoras, de las alucinaciones enestopáticas, de los delirios sobre el cuerpo, del delirio hipocondríaco, del delirio transexual. La transexualidad puede ser una determinación como orientación sexual y también puede ser parte de un delirio que corresponde a una estructura psicótica. Así que la transexualidad en el cuerpo puede corresponder a ambos casos, tanto a un delirio como a una posición actualmente sostenida por la cultura de la época. Entonces, ustedes como médicos tienen que aprender que el cuerpo sufriente es el cuerpo que viene perdiendo en el campo de la cotidianeidad. El cuerpo sufriente viene perdiendo en el campo de juntarse con el otro, de estar con el otro. Pensemos en el COVID, ¿no? En la pandemia que tenemos. Todas las restricciones que tenemos con respecto al cuerpo, no acercarnos al otro, no hablar, no estar con el otro, toda la distancia social que nos cuesta tener tanto con el otro. Ese fue el primer bloque que dimos
en la primer clase, el 15 de marzo, dentro de este curso, de esta asignatura que ya estamos terminando. Empezamos con una dimensión del cuerpo y también vamos terminando, tenemos unas clases más, pero con la dimensión del cuerpo. Entonces, podemos tener el cuerpo en la neurosis, que puede jugarse tanto en la histeria como conversión, y es metáfora. Recuerden la paciente justamente de Freud, en donde da el mal paso, y ahí el mal paso se establece en esta cuestión de no poder caminar. Piensen en la dimensión de la neurosis obsesiva y el control que el neurótico obsesivo hace sobre el cuerpo. Piensen en la fobia, en la angustia de la fobia, en la taquicardia que puede dar un perro, un caballo, un examen. Siempre el cuerpo interviene. No hay enfermedad, no hay circunstancia de la vida que no haga hacer intervenir el concepto del cuerpo. Entonces tenemos también, ese sería el cuerpo de la neurosis, el cuerpo casi diría del amor, del goce, del deseo, que implica el padecimiento también, por supuesto, ¿no? Pero tenemos también el otro cuerpo, el de la psicosis, que ya no responde exactamente a la lógica del significante y que no responde a la lógica de ser para el otro, ¿no? Y de estar en el territorio del lenguaje, del discurso, sino en el territorio del lenguaje, y que es el cuerpo del psicótico, el cuerpo despedazado del autismo, el cuerpo en donde no se reconoce la mano, el síndrome de Cotard, donde no se voy diciendo cosas que ya fuimos viendo en otras clases, donde no se reconoce parte del cuerpo. Entonces uno puede decir, ese es el cuerpo del psicótico, y también el cuerpo de la demencia, digamos, donde ya hay una pérdida de la noción de sí mismo y el paciente no es dueño de sus movimientos. Piensen en las enfermedades orgánicas donde hay mucho trastorno motor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el desencadenamiento de un Parkinson, en donde el paciente ya no puede, digamos, de alguna manera controlar sus movimientos, y es objeto del movimiento que el cuerpo orgánico tiene. Quiere decir que yo entiendo que ya sea el cuerpo la neurosis, el cuerpo la psicosis y lo que sería el fenómeno psicosomático, porque la idea es que ustedes entiendan que el fenómeno psicosomático no es un síntoma psicoanalíticamente hablando. ¿Por qué? Porque no tiene una metáfora, porque hay que ¿qué implica un fenómeno psicoanalítico? Un fenómeno psicosomático para el psicoanálisis. Implica que hay algo del orden del cuerpo que no se puede rescatar mediante la interpretación ni mediante la deconstrucción fantasmática. Quiere decir, hay algo que está jugado en el punto de lo que no puede ser retomado por la palabra. Por ejemplo, si nosotros podemos hacer una interpretación que afecte y mejore algo del orden del cuerpo, es porque allí se ha operado una metáfora y podemos salvar mediante la palabra lo que la palabra produjo en el cuerpo. Entonces, eso es del orden del síntoma. Pero si hay un punto en donde ya los recursos de la interpretación, los recursos los recursos del discurso sobre el sujeto no dan el resultado que se espera, podemos pensar que eso ya no es del orden de la metáfora sobre el cuerpo, sino es un fenómeno que tiene que ver con, así como les enseñamos que la psicosis es la forclusión de un significante del nombre del padre para Lacan, hay pequeñas forclusiones que no corresponden a significantes del nombre del padre, sino a otros significantes. Hay como pequeños, podríamos decir, baches en lo simbólico. Podríamos decir que si uno ve una tomografía, y ustedes enseñan a ver una tomografía, y hay determinados puntos en donde el tejido no está como se supone que tiene que estar. Bueno, el tejido de lo simbólico, el tejido del lenguaje, el tejido del discurso, también presenta diferentes fallas.
Y en esas fallas es donde anida ciertos fenómenos que aparecen en el cuerpo que son llamados fenómenos psicosomáticos. Algunos los llaman respuesta psicosomática. El psicoanálisis tiene una gran teorización sobre lo que es el fenómeno psicosomático, que es justamente, se llama una holofrasamiento, holofrase, entre el significante 1 y el significante 2. Es un poquito difícil de explicar acá, pero es una gran teoría sobre el fenómeno psicosomático, pero que tiene que ver con puntos en donde lo simbólico de alguna manera falla, porque no hay espacio para la construcción del sujeto en ese punto. Pero de esto estamos enfermos todos, digamos. No hay, el fenómeno psicosomático se puede ver en las tres estructuras, se puede ver en la estructura neurótica, en la estructura perversa y en la estructura psicótica. Entonces, en ese punto, no es paradigmático el fenómeno psicosomático de ninguna de las tres estructuras. El fenómeno psicosomático, entonces, es lo que no responde al discurso, funciona como si fuera un pequeño aspecto psicótico en donde la palabra no puede rescatarlo de ese padecimiento. Ahora bien, la dimensión de lo real del cuerpo vuelve a aparecer en la medida en que el paciente se va enfermando. Y ustedes van a estar ante pacientes enfermos. El texto que se les proveyó para que ustedes hicieran el práctico muestra qué acompañamiento se puede hacer con respecto a la enfermedad orgánica y qué puede hacer un psicoanalista, qué puede hacer también un médico generalista con respecto al acompañamiento a esa dimensión en donde se va perdiendo el cuerpo erótico y se va ganando un organismo que responde ya más a la medicación y a las órdenes de afuera que a cierta dimensión del deseo. También yo he trabajado bastante este tema, tengo otro trabajo, pero que por ahora no vamos a tomarlo, que es con respecto a una paciente que había sufrido de pequeña una parálisis infantil por el virus de la polio. Y cómo ella va recuperando, digamos, el cuerpo pese al dolor, digamos, y pese a la lesión real, digamos, ahí hay una clara lesión real, pero ¿qué se puede hacer ante la lesión real del organismo, que es el virus de la poliomielitis atacando el asta de la médula y generando la parálisis motora? ¿Y qué se puede hacer con respecto a esa recuperación del paciente o ayudarlo en su recuperación? Este otro que les di a leer, que se llama Cuerpo a Cuerpo, lo que cuenta es el acompañamiento en relación a un paciente terminal que puede hacer, en este caso, mi práctica es el psicoanálisis, como ustedes ya saben, pero que me pareció interesante poder transmitírselas a partir de qué podemos sacar o entender nosotros con respecto al acompañamiento que ustedes también tienen que hacer como médicos generalistas. Entonces, en la neurosis, el cuerpo puede responder al síntoma psicoanalítico como metáfora y también puede aparecer el fenómeno psicosomático. El síntoma es formación del inconsciente, el fenómeno psicosomático no. En la perversión de la misma manera y en la psicosis aparece un cuerpo despedazado mentalmente, en el sentido de que responde a otra lógica del movimiento externo, máquina de influencia, les vuelvo a decir, negación de órgano. Entonces, síntoma en el cuerpo, síntoma que responde a la interpretación. Fenómeno psicosomático, fenómeno que no responde a la interpretación o al trabajo en la tarea de la psicoterapia que implica el psicoanálisis. Pero bien, todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque de hecho la vida en este mundo le gana la muerte, qué lapsus, la muerte le gana a la vida. Bueno, yo lo que digo es que hay que tratar de ganarle, digamos, todo lo que podamos a la muerte y vivir lo mejor posible con un cuerpo que pueda gozar. Pero este cuerpo
es un cuerpo mortal, a corto o a largo plazo mortal. Esto es lo real del cuerpo, entonces quiere decir que no es que nosotros venimos a proponer cómo inmortalizar la vida, sino cómo acompañar a pacientes en diferentes momentos y vicisitudes del cuerpo, la mujer embarazada, el niño pequeño que sufre, el paciente terminal, lo prequirúrgico, eso lo vamos a ver próximamente, lo que vamos a dar enseñanzas sobre el cuerpo, pero en diferentes escenarios, ¿no? En donde ustedes van a tener que trabajar. Pero por ahora quedamos en esto, en diferenciar el fenómeno psicosomático del síntoma psicoanalítico, ¿sí? Del síntoma de la neurosis no es el fenómeno psicosomático, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este breve comentario para dar cabida a la charla que después tienen. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego.